Muy buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico como todos los días. Hoy vamos a volver al estudio de Éxodo, que hace un montón de tiempo que no estudiábamos Éxodo, por unas cosas y por otras. Hemos ido dejando ahí y creo que el último estudio de Éxodo lo vimos en el mes de noviembre, si no me falla la memoria. Y estamos ahí en un punto interesante, capítulo 25, cuando Dios le manda a Moisés que construya el tabernáculo. Bien, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor su dirección y nos ponemos con este tiempo de estudiar la palabra de Dios. Señor, estamos agradecidos de esta oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad que podemos escoger o rechazar. Pero, Señor, entiendo que mis hermanos que han escogido, en vez de estar viendo cosas en internet vacías, huecas, vanas, que hayan escogido estar escuchando tu palabra, pues es una decisión sabia. Así que ya van a ser recompensados y bendecidos, pero yo te pido también que los bendigas. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros conforme a tus propósitos y según la enseñanza que hoy nos toca, pues tú trata con tu iglesia, esa iglesia que nos reunimos de diferentes lugares del mundo, pero con un mismo sentir, tenemos el mismo Espíritu Santo, nuestra motivación es la misma, así que estamos en tus manos confiados y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Vamos a estudiar Éxodo, capítulo 25. Como digo, hace tiempo que no hemos estudiado Éxodo. Tuvimos una miniserie de Navidad, otra miniserie de los últimos tiempos, al despedir y comenzar el año. Y antes de eso también estuvimos ocupándonos en la serie de personajes de la Biblia. El profeta Elías nos ocupó bastante tiempo. Pero volvemos a Éxodo, tenemos que ir avanzando también aquí en esta serie que tenemos en marcha. Y vamos a retomar ahí en el versículo 8 y 9. Y antes déjame que miren el chat en directo, los hermanos que han saludado por aquí. Benito Merideño dice buenas noches a todos mis hermanos. Y Dolores Puyol de los Santos dice buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y Beatriz dice buenas noches querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte, os amo en el Señor. Y Yalicatu dice buenas noches pastor Víctor y bendiciones a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice buenas noches mis amados hermanos Víctor y todos. Que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Y Rosario y Paco, y hoy también veo que hay alguien más porque dice buenas noches a todos y que el Señor os bendiga. María en gracia te está escuchando. María en gracia es mi madre y la madre de Rosario, somos hermanos. Pues me alegra mucho de que mi mamá esté ahí escuchando. Hay muchos hermanos que están aquí conectados que han estado orando por ti. Y es una buena señal que esté ahí escuchando el estudio, ¿verdad que sí, hermanos? Pues nos alegramos mucho. Ana Karina dice, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Y Miguel Torres dice, Dios lo bendiga, Pastor Víctor y hermanos en Cristo, contento de estar nuevamente unidos en un solo espíritu. Bienvenidos a todos, los que aún están escribiendo mensajes y conectándose, pues también bienvenidos. Vámonos a Éxodo. Estuvimos viendo el último día, así refrescáis la memoria porque hace bastantes días que no estábamos en Éxodo. Estuvimos leyendo en el capítulo 25, versículo 1, 2, leímos hasta el 6, no, hasta el 7. Di a los hijos de Israel, le dijo Jehová a Moisés, que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Bien, ahí estuvimos detenidos estudiando, porque ahí el Señor le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. Y ahí se especifica
¿qué tenía que consistir la ofrenda? En las cosas que se van a necesitar para construir el tabernáculo y todo lo relacionado con el tabernáculo. Estuvimos hablando del diezmo y de las ofrendas, porque en el Antiguo Testamento había diezmos y había ofrendas. Y estuvimos viendo la importancia de todo eso en nuestra vida. Estuvimos leyendo algunos textos en el que un texto especialmente decía el Señor que no vengas a mí con las manos vacías. Cuando vamos a la presencia de Dios no vayas con las manos vacías. La Biblia nos ha enseñado a ser generosos con Dios. Amar al dinero es malo, ser codiciosos es malo. Donde está tu corazón, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu corazón es el dinero, pues eso es lo que tienes, ese es tu tesoro. Si tu tesoro es Dios, pues despréndete un poco del dinero. Yo sé que en nuestra carne el dinero es como muy goloso, ¿no? Porque el que tiene dinero parece que tiene poder de adquisición, puede comprar cosas, pero en el fondo todo eso es vano, es vacío. El otro día estábamos hablando acerca de la felicidad. El domingo pasado la predicación hablaba de la felicidad, porque decíamos que en estos días nos felicitamos el año. ¡Feliz año nuevo! Y reflexionamos qué es felicidad, qué significa feliz. Y estuvimos viendo que la gente está confundida, creen que el dinero da la felicidad y no, es mentira. Tú no vas a ver a los ricos que sean más felices que aquellos que tienen menos. Entonces, hay un principio en el Nuevo Testamento y es que yo, mi vida y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Porque yo estaba muerto en mis pecados, era esclavo del pecado y Cristo me rescató, pagó el precio del rescate por mí. Así que ahora yo soy suyo y por lo tanto todo lo que tengo es suyo. ¿Qué hago yo? Administro las cosas que Dios me ha dado. Empezando por la vida misma, por el tiempo y por los recursos, incluido el dinero. Dios no necesita nuestro dinero para nada, pero Él ha querido hacernos partícipes de su obra. Y de esa manera demostramos nuestra confianza en Dios, porque el dinero nunca sobra. Cuanto más tiene, más gastas, ¿o no? Entonces, de coger de tu dinero, no de lo que te sobra, sino de lo que tienes, y decir esto es ofrenda para Dios, es una demostración, en primer lugar, de reconocer este principio, que yo y lo mío somos de Dios. Ya no es mío, ahora todo es de Dios. Somos mayordomos de Dios. Y por otra parte también implica confianza en Dios. Porque si yo le doy a Dios de lo que tengo es porque sé que Él me va a suplir en mis necesidades. Bien, todo eso lo hablamos en el último estudio. Estoy solamente haciendo un recordatorio. Pero ahora en el versículo 8 y 9 dice, y harán para mí, dice, un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bien, hoy no vamos a hablar tanto del tabernáculo porque aquí se introduce, vamos a ir hablando del tabernáculo, vamos a hablar más del arca del pacto, que es lo que dice a partir del versículo 10, porque es el primer artefacto, el primer artículo que Dios le dijo a Moisés que construyese. Aquí se le ha anunciado, vais a hacer para mí un santuario, para que yo habite en medio de vosotros, y lo vais a hacer conforme a todo lo que yo te muestre, Moisés. O sea, Dios es el diseñador del tabernáculo y el diseñador de todos los utensilios que hay dentro del tabernáculo. Harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Ese es el propósito. El propósito del tabernáculo era para ser el lugar de habitación de Dios. La idea no es que Dios exclusivamente vivía en ese lugar, pero era el lugar específico en donde Dios se manifestaba y en donde los hombres podían venir y adorar a Dios y encontrarse con Dios. La palabra santuario significa lugar santo o un lugar apartado, separado. La palabra santo también en el Nuevo Testamento tiene esa enseñanza, significa apartado para Dios. Por eso los creyentes, todos nosotros somos santos. En el transcurso de la Iglesia se deformaron muchas cosas, significados originales se aplicaron en otros términos, de otras maneras, y la palabra santo también se desfiguró. En la Iglesia en un momento dado se habló de los santos, aquellos
que se les otorgaba un nivel superior al resto de los hombres. Decía, bueno, a este lo han beatificado, lo han subido a los altares, es un santo, se reconocía como santo. A los santos en la iglesia se les reconocía si habían hecho algún milagro, si eran hombres con un testimonio excepcional, pero no es lo que la Biblia dice. O sea, eso es una deformidad que en la iglesia ocurrió más adelante. La iglesia cambió cosas. Tenemos que ser fieles a lo que la Biblia enseña. Y la Biblia habla de todos los creyentes como santos, porque significa apartado para Dios. En el momento de creer, tú fuiste apartado para Dios. ¿Apartado de dónde? Del mundo, del pecado, de las maldades de esta vida, de este mundo, de la corriente del mundo. Fuiste sacado de ahí y fuiste dedicado a Dios. Por eso somos santos. Todo lo que le pertenece a Dios es santo. Todo lo que ha sido dedicado y apartado para Dios es santo. Por eso Dios le dice, harás un santuario para mí. O sea, un lugar que iba a estar destinado y utilizado solamente, únicamente, para que Dios habitase en ese lugar, se manifestase en ese lugar. Por lo tanto, todo lo que hubiese dentro del tabernáculo también sería santo. La misma palabra, más adelante, cuando se habla santuario, se refiere al templo. El tabernáculo es el lugar donde Dios va a habitar, vamos a decir así, transportable, móvil, porque el pueblo no está sentado en un sitio, así que necesitas un lugar, no un templo, porque el templo se va a construir en un lugar y no se va a poder mover de ahí. Y en el tiempo de la peregrinación de Israel por el desierto necesitaban ese lugar, el santuario, necesitaban que fuese móvil, que se pudiese montar aquí y en un momento desmontarlo todo, llevárselo y montarlo en otro sitio. Más adelante, cuando Israel se establece como nación y Jerusalén se convierte en la ciudad del rey, entonces en Jerusalén Dios le manda a David que construya un tabernáculo y va a ser su hijo Salomón el que lo construya. David va a recibir los planos de parte de Dios, las indicaciones, y el encargado de construir el tabernáculo va a ser su hijo Salomón. Solo a modo de detalle, Dios le dijo el motivo de por qué David no podía construir el tabernáculo. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo recordáis? ¿Recordáis por qué le dijo Dios a David, tú no puedes construir mi santuario, el templo? Lo va a construir tu hijo, a ti te voy a dar los planos, las indicaciones. ¿Recordáis por qué? ¿Qué motivo le dijo Dios? Bueno, pues le dijo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Ese era el motivo. Y fíjate, David es un hombre conforme al corazón de Dios, es el rey de Israel. Es ese hombre que ha escrito la mayoría de los salmos que están en la Biblia. Un hombre lleno de fe y al que Dios se manifestó, pero tenía sus manos manchadas de sangre. Derramó sangre de sus enemigos, derramó sangre de gente inocente, Urías. Entonces, por ese motivo, hay lugares de servicio a Dios que reclaman máxima integridad. Dios nos perdona de todos nuestros pecados, pero ser santo y manejar las cosas santas requiere purificarse y guardarse del pecado, de lo malo. Entonces el diseño del tabernáculo, aquí dice, lo vas a hacer como yo te muestre. El diseño del tabernáculo es una especie de habitación, era una tienda, la palabra tabernáculo de hecho literalmente significa tienda, era una tienda de campaña. No era una estructura permanente, era algo que se podía montar y desmontar. La palabra tabernáculo en el hebreo es la palabra Mishkan, así M-I-S-K de kilo A-N, Mishkan, y aparece por primera vez aquí. O sea, después se va a hablar mucho del tabernáculo, pero aquí es la primera vez que aparece esta palabra, Mishkan. Después
va a aparecer 139 veces en el Antiguo Testamento y deriva de una palabra que sería la palabra Sacán, que significa habitar, y en este caso es el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo, en el tabernáculo. Los hebreos debían de sentir que Dios estaba con ellos, era su compañero de peregrinaje. Allí donde acampaban, Dios acampaba junto a ellos. Así, cuando ellos eran atacados por sus enemigos, cuando tenían que enfrentar cualquier tipo de tribulación o de dificultad, y cuando tenían que enfrentar largas marchas también fatigosas, cansadas, bueno, pues ellos sabían que Dios estaba con ellos. A veces podemos quedarnos con esa idea de que Dios es un Dios lejano. Nosotros estamos aquí con tantos problemas y Dios está ahí bien lejos, y eso no es así. Para nosotros, ¿qué significado tiene el tabernáculo? Bueno, pues es la misma idea. Ahora la figura del tabernáculo es Cristo, y aún el propio creyente, porque ahora somos tabernáculos de Dios. Ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero la idea de el tabernáculo como Dios habitando en medio de su pueblo, lo ha hecho posible Jesucristo. Ahora nosotros sabemos que Dios está cercano a cada uno, como pasaba ahí en el Antiguo Testamento. Ellos veían cómo acampaban, la presencia de Dios reposaba sobre el tabernáculo en la forma de la nube. Se tenían que poner en marcha, la nube se alzaba y el tabernáculo viajaba con ellos. Los sacerdotes, los levitas, eran los encargados de transportar todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Pero ellos sabían, Dios está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice allí en Mateo 28. Y es una idea que el Señor nos quiso dejar muy clara. Lo habló de diferentes formas. Él también dijo allí en el Evangelio de Juan que yo me iré, pero no os dejaré huérfanos. He rogado al Padre para que envíe al Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros siempre, os enseñará todas las cosas, os guiará a la verdad. Y como el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno, son Dios, por eso Cristo podía decir yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque su persona fue ascendida al cielo y dice la palabra que está sentada a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, somos su templo, y si está el Espíritu Santo en ti, también está la figura de Cristo, la persona de Cristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios, son uno, un solo Dios. Entonces, esa idea de que Dios está con nosotros siempre presente, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La imagen de Cristo hizo cercano a Dios. Dios para muchos podía ser un concepto abstracto que estaba ahí en algún lugar indeterminado, un Dios lejano, ajeno a los problemas de los hombres, y lejos de que eso sea verdad, porque Dios siempre ha estado muy cerca de los hombres y del drama humano. Él siempre ha estado muy cerca de cada uno de nosotros, nunca nos abandona, nunca se aleja. Para Él eres tan importante que dio lo más valioso que tenía para rescatarte de tus pecados. Lo más valioso era Jesucristo. Y ahora eres tan importante para Él que hasta los cabellos que tú tienes, para Dios están contados. Él sabe cuántos cabellos tiene. De los que me estáis escuchando, ¿quién sabe los cabellos que tenéis en vuestra cabeza? Nadie lo sabe, no los hemos contado. Tú puedes buscar en internet y te pueden dar una estimación aproximada de que puedes tener ahí no sé cuántos miles de cabellos. Pero nadie se entretiene en contar los cabellos. Cuando la Biblia dice que hasta nuestros cabellos están contados, es una manera de demostrar, mira lo importante que eres para Dios. Juan dice, no lo sé. Podríamos hacer la broma, si hay algún calvo entre nosotros, pues ese sí lo tiene más fácil a la hora de contar sus cabellos. Pero esto es una metáfora, no es que realmente Dios lo sabe todo, Él sabe los cabellos que hay en tu cabeza, pero no se entretiene en contarlos. Quiere decir, fíjate lo importante que eres, que algo que a nadie se le ocurre hacer, Dios sí.
Para Dios eres importante, Dios está cercano. El tabernáculo quiso demostrar eso. Porque la Biblia nos enseña que Dios es omnipresente, quiere decir que Él está en todas partes. O sea que si no hubiese habido un tabernáculo en medio de Israel, Dios estaba allí, porque Dios está en todas partes. Pero no se manifiesta en todas partes. Para que Dios se manifieste, tiene que haber un entorno santo. Dios le dijo a Josué y al pueblo: santificaos, porque mañana hará Dios grandes cosas entre vosotros. Tú y yo somos santificados constantemente a través de la obra de Jesucristo. Porque si no, no podríamos estar haciendo las cosas para Dios. Yo no podría estar ahora aquí compartiendo la palabra de Dios para todos vosotros. ¿Por qué? Porque somos indignos, somos pecadores, fallamos, nos equivocamos. Hasta aquel día en el que tengamos nuestro cuerpo glorificado, hasta ese día seguimos en este cuerpo de carne. Y Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de carne? De momento tenemos un cuerpo contaminado con el pecado y por lo tanto no nos podríamos ocupar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que sean de Dios y se ocupen en Dios tienen que ser santas. Pero entonces, ¿por qué estoy yo ahora aquí compartiendo la palabra de Dios? Porque soy perfecto y ya no cometo faltas ni pecados, ni... No, sí que cometo. Estoy aquí porque la sangre de Cristo me santifica por completo. O sea, todos mis pecados fueron borrados. Y si hoy cometí un pecado, ese pecado también ha sido borrado. A veces el diablo trata de engañarnos y de pensar de que si pecas Dios te va a castigar, si pecas ya no puedes servir a Dios, eres indigno. O sea, el diablo es muy sutil y es padre de mentira y juega con la mentira de forma sutil. O sea, a veces no son mentiras directamente, sino verdades a medias. Pero la verdad es la verdad, no puede ser a medias. Y la verdad es que tú y yo, si podemos servir a Dios, no es por méritos propios, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, es por su misericordia, porque Él nos limpia de todo pecado y las imperfecciones que hay en nuestra vida Él las va puliendo. Espero que tú puedas decir como yo le digo al Señor: Señor, yo quiero ser cada día mejor para ti, que esas imperfecciones de mi vida se vayan puliendo, dame la fuerza, dame la sabiduría. Espérame, Señor, espérame un poco, ten un poco de paciencia conmigo, que voy a esforzarme más. ¿Le dices tú eso al Señor? Bueno, pues deberías, porque la actitud que tú tomas es la que Dios ve en ti, porque su obra de santificación la hace Él. Gracias a la sangre de Jesús derramada, ahora tú y yo somos santificados. Por eso podemos venir a su presencia y por eso Dios se puede manifestar en nosotros. Si no, sería imposible. El tabernáculo era un lugar único, no podía contaminarse. El tabernáculo, ya vamos a hablar más de él y las dependencias y todo, porque aquí comenzamos una serie dentro de la serie de Éxodo acerca del tabernáculo y los artilugios que había dentro del tabernáculo. Entonces, todo lo que había ahí era santo, solo se podía utilizar para el servicio a Dios. Y tú sabes que el tabernáculo, ya mostraremos otro día alguna imagen, era un recinto sostenido, o sea, delimitado, mejor dicho, un recinto delimitado por unos postes y que tenía una especie de telas, de cortinas, y ese recinto se llamaba el atrio. Y después estaba propiamente el tabernáculo, la tienda de campaña, que estaba levantada con unos postes y cubierta con esa tela hecha de esa lona hecha con pieles de animales, y estaba dividida en su interior por dos dependencias que se llamaban el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, como dice la palabra, es santo. Ahí solo podían entrar los sacerdotes. Y el lugar santísimo, como dice la palabra, era santísimo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca del pacto o de la alianza, y ahí es donde reposaba la nube, la presencia misma de Dios estaba en ese lugar. Y como ese lugar era tan santo, porque ahí se manifestaba Dios, no podía entrar nadie. Si entraba alguien, contaminaba ese lugar, y esa persona que entrara moriría instantáneamente, porque ante la presencia de Dios no puede haber ni un pecado pequeñito. Entonces solo podía entrar una persona,
y cuando Dios lo decía, ¿cuándo? Una vez al año, y solo podía entrar el sumo sacerdote por lo que él representaba. Y no podía venir con las manos vacías, tenía que traer su ofrenda. Como el otro día estábamos estudiando aquí acerca de las ofrendas, nosotros decíamos, no vayas a la reunión con las manos vacías, no vayas a la reunión del domingo con tus manos vacías. Lo estábamos viendo en el Nuevo Testamento, y cada primer día de la semana cada uno ponga aparte dar lo que propuso en su corazón. No vayas con las manos vacías, según te propongas, más o menos, pero algo trae. Y en este caso también lo aplicamos ya no en el tema económico, sino en el tema que tiene que ver con nuestra vida y la santidad. No vengas con las manos vacías. El sumo sacerdote tenía que traer sangre para derramarla sobre la tapa del arca, que ahora vamos a hablar un poco más del arca del pacto, de la alianza. ¿Qué quiere decir para nosotros no vengas con las manos vacías? No tienes que traer sangre, tienes que traer la fe en Cristo, y ahí está la sangre. Cuando tú vienes ante Dios, no puedes venir sin Cristo, no puedes venir sin el derramamiento de sangre. ¿Qué dice la Escritura? Que no hay otro camino a Dios. Cristo es el único camino al Padre. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Nadie más puede llevarnos a la presencia de Dios. Entonces no venimos con las manos vacías, venimos con nuestra fe en Jesucristo. Traemos la sangre de Jesús con nosotros. Ese es el significado de lo que ahí estamos hablando. Conforme, le dijo Dios a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así que es evidente que Dios no solamente describe el tabernáculo y los utensilios a Moisés, sino que le mostró, porque dice, ¿qué dice ahí? Todo lo que yo te muestre. O sea, Dios le mostró, como que Dios ya tenía el diseño hecho y se lo mostró. ¿Cómo es eso? No lo sabemos, pero le mostró la estructura. En una visión Él le mostró todas esas cosas que Él tenía que construir y hacer, porque una cosa es describir algo y otra cosa es verlo. Me acuerdo que alguna vez en la iglesia yo hice un ejercicio práctico relacionado con Apocalipsis. Un día igual lo podemos volver a hacer. Yo le pedí a diferentes hermanos que, sin fijarse unos en otros, en un papel o en una pizarra puede ser, dibujaran algo que otro hermano iba a estar describiendo. O sea, si yo os describo algo y vosotros tenéis que dibujar lo que yo describo, ¿cuál era la aplicación de esto? Pues ver que uno lo dibujaba de una forma y otro lo dibujaba de otra. Porque hay cosas que son imprecisas. Si yo digo, dibuja un círculo y un cuadrado al lado, ¿cómo lo dibujas? ¿De tamaño igual? Hay gente que los dibuja de tamaño igual, hay otros que ponen el círculo más pequeño, el cuadrado más grande, unos lo ponen muy cerca el uno del otro, otros los ponen separados. O sea, por muchos datos que aportes, uno se está creando una imagen mental de las instrucciones. Pero cuando tú ves una imagen, ahora sabes exactamente lo que Dios quiere que hagas. Por eso Dios dice que le mostró a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo y las cosas que tenía que haber en su interior. Así que el tabernáculo en la tierra, como el templo más tarde, tenía que ser igual a la realidad celestial. Era una copia y sombra de las cosas celestiales. En la epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículo 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, hay cosas aquí en la tierra
que toman forma de algo que existe en los cielos. El tabernáculo, la ciudad santa, Jerusalén, cosas de este tipo. El diseño significa algo así como el modelo del arquitecto, según yo te muestro. Y versículo 10 y 11, el primer artículo o artefacto que Dios le dice a Moisés que construya es el arca de la alianza, el arca del pacto. Hay diferentes nombres para referirse a este artilugio que tenía que estar dentro del lugar santísimo. Es lo primero que Dios le dice a Moisés que tiene que hacer. Después se le va a llamar el arca del pacto. Aquí dice, vamos a leer versículo 10 y 11. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Así que podríamos decir que este es el artilugio más importante del arca, por eso es el primero que tiene que construirse. Harán también un arca de madera de acacia. El arca del pacto era esencialmente una caja. Un arca es una caja, no es un bote, el arca de Noé, dices, ¿no? No, en este caso es una caja y estaba hecha de madera de acacia que se había cubierto de oro. Y ahí se da las medidas que tenía que tener. Nos da las medidas en codos. Tú sabes que un codo son unos 46 centímetros. Si lo redondeáramos a 50 centímetros para tener una idea, si dice que la longitud sería de 2 codos y medio, ¿cuánto sería eso? Más o menos en nuestro sistema de medir actual, que va por metros, pues sería como si un codo, vamos a redondear, 50 centímetros, y eran 2 codos y medio, pues como 1,20 centímetros. Ahí ya te restaba un poco yo lo de los codos. No era demasiado grande. O sea, si yo pongo mi mano aquí, estiro mi mano al máximo, esto suele ser 1 metro. Entonces 1,20 centímetros, un poco más. No era un arca así algo grandioso, no, era... Y la altura, codo y medio, y anchura, codo y medio. O sea, tenía la altura y la anchura iguales y la largura más larga. Entonces, dice en el versículo 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Así tenía que ser la imagen del arca. Seguro que todos vosotros pues tenéis más o menos esa imagen en vuestra mente. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un objeto que se ha reconstruido así muchas veces, e incluso en muchas casas lo tienen como souvenir. Si viajas a Israel o por Amazon te puedes comprar un arca de la alianza, ¿no? De todas formas, os voy a compartir imagen para que veáis una de esas réplicas que se han hecho del arca de la alianza o del arca del pacto. Ahí lo tenéis. Solo que te he puesto esta para llamarte la atención sobre un detalle. Porque a veces las reproducciones que tú veas no tienen por qué ser fieles a la descripción bíblica. En este caso, ¿qué notáis diferente a cómo Dios le dijo a Moisés que tenía que hacerlo? Todavía no hemos hablado de los querubines que hay encima del arca de la alianza, solo el cofre o la caja en sí mismo. Pero esta imagen tiene algo que no coincide con la descripción que se ha hecho ahí. Te lo digo para que te des cuenta que a veces cada uno se lo imagina de una forma y algunos ni siquiera tratan de ser fieles a la descripción bíblica.
Bueno, pues habéis visto algunos la diferencia. Bueno, mira, lee otra vez. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales, ¿qué dice ahí? Cubrirás de oro. ¿Y tú qué ves en esta imagen? Yo veo unas varas de madera, no las veo cubiertas de oro. Entonces, bueno, es ese detalle, ¿no? Entonces el labrado que hay por aquí y algunos adornos y eso, pues claro, el que se ha imaginado cómo era el arca, pues le ha dado una forma o le ha dado otra. Pero nadie contemporáneo ha visto el arca. No hay fotografías ni vídeos. El arca desapareció. ¿Cuándo? ¿Quién sabe cuándo desapareció el arca de la alianza? Pues desapareció cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo. En ese momento el arca desapareció y hasta el día de hoy no se sabe dónde está el arca. Han pasado más de 2600 años sin arca de la alianza. No se sabe dónde está. Y es un detalle interesante, es curioso, ¿no? No saber en todo este tiempo dónde está el arca, porque era el objeto más valioso de la nación judía. Una cosa es el templo que fue destruido, pero el templo estaba construido para albergar precisamente el arca. Por eso es lo primero que Dios le dice a Moisés: y construirás un arca de madera de acacia, la harás de esta manera. El arca de la alianza simbolizaba algo, no solo para el pueblo judío, también tiene una enseñanza para el Nuevo Testamento. ¿Qué significaba el arca de la alianza? Lo hemos dicho, era la representación física de la presencia y del poder de Dios. Para el pueblo de Israel jugó un papel vital en su vida. El arca es construida según las instrucciones que Dios les da. ¿Y qué es lo que contenía el arca? Bueno, pues contenía las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, contenía un recipiente con maná, el pan del cielo, que descendía todos los días menos el día de reposo, y la vara de Aarón que floreció. Ahí estaban dentro del arca. Y estos elementos representaban las leyes de Dios, la provisión de Dios y la elección de sus siervos. Ahí está Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué la presencia de Dios en medio de su pueblo, qué significa? Él nos ha dado los principios por los que nos tenemos que regir y vivir las leyes. Él nos provee, Él nos aprovisiona de lo que necesitamos. Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que floreció. Y Él elige, Él escoge a sus siervos. El arca sirvió como un recordatorio visual del pacto que Dios hizo con su pueblo. En ese pacto Dios prometía bendecirlos y convertirlos en una gran nación. Cuando ellos veían el arca de la alianza, sabían que Dios estaba en medio de ellos, y Dios siempre cumple sus promesas, siempre. Entonces el arca representaba la presencia y la autoridad de Dios. El contenido del arca no debía tomarse a la ligera. El arca solo podían llevarla los levitas, eran responsables de su cuidado y de su protección, y debía ser colocada cuando se levantaba el tabernáculo, o después cuando el templo fue construido, debía ser colocada en este lugar, en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo o del templo. Y su significado e importancia fueron reconocidos por los israelitas, quienes la trataron con mucha reverencia y mucho respeto y temor a Dios. El arca de la alianza hoy en día no está presente, desapareció, pero el sentido espiritual sí, porque el arca al final en sí misma no era nada, era un objeto de madera de acacia cubierta de oro. ¿Qué hacía al arca especial? La presencia de Dios en su vida, en su
en su contenido. Es que estaba pensando, nosotros ahora somos el arca de Dios porque ahora la presencia de Dios reposa en nosotros. ¿Qué somos nosotros? En nosotros mismos nada especial. Somos especiales por lo que somos en Dios. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que somos vasos de barro. Un vaso de barro tiene muy poco valor. Si fuera un vaso de oro con piedras preciosas, dices es más caro. Pero un vaso de barro era el objeto cotidiano más barato, más sencillo, más simple. Si se rompe, bueno, no te preocupas mucho porque tampoco es una gran pérdida. Pero ahora la Biblia dice que Dios ha puesto su gloria en esos vasos de barro. Ahora ya no es el vaso de barro, ahora no eres tú o yo, ahora es lo que hay en nosotros. Cristo nos ha dado su presencia. La vida de Cristo está ahora en nosotros. Como antes hemos dicho, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso somos valiosos. El arca de la alianza en sí misma solo era madera y oro, pero la presencia de Dios estaba ahí y eso es lo que la hacía distinta, eso es lo que la hacía especial. Y para el pueblo de Dios eso representó algo vital en toda su existencia. El arca también señalaba la importancia de la obediencia y de, como hemos dicho antes, de la santidad. Para nosotros el mismo principio, la obediencia y santidad. Si Cristo está en tu vida, si tú eres templo del Espíritu Santo, de la misma manera tienes que andar en obediencia y tienes que andar en santidad. Porque aunque esto es del Antiguo Testamento, no ha cambiado el hecho de que tenemos que seguir esforzándonos en cumplir las leyes de Dios. Las leyes ceremoniales han cambiado, ya no tenemos que cumplirlas, Cristo las cumplió. Pero las leyes morales, todo lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, tienen que seguir guardándose, tienen que seguir obedeciéndose en todo lo que ahí está escrito. El propio Jesús dijo que él no había venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlo. Entonces, aquí a continuación, a partir de aquí, el arca de la alianza va a aparecer muchas veces en la Biblia, porque para el pueblo de Israel esto representó algo importante. Va a haber episodios relacionados con el arca curiosos, así con una enseñanza interesante, como por ejemplo cuando Uza tocó el arca para evitar que cayera, pero murió al tocarla. Eso lo tienes en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es uno de esos pasajes peculiares en la Escritura que algunos no entienden y algunos pues usan para criticar. ¿Por qué? Porque aparentemente Uza no tenía culpa. Ha habido un corte y me he callado, ¿eh? Cuando hay un corte yo me callo. Así que no os perdéis nada, a no ser que no me dé cuenta, ¿no? Pero normalmente está la pantalla delante mío y lo veo. Entonces cuando veo que se ha cortado la emisión, me callo, aprovecho para beber infusión y cuando se restablece ya sigo hablando. De momento no hay más problema que ese, algunos días pasa lo de la desconexión, ¿no? Entonces Uza y todo el pueblo tenían que entender que cuando Dios nos manda algo, sí o sí hay que cumplirlo. No hay excepciones. Si Dios dijo, no puedes tocar el arca con tus manos, no la toques. Solo podían tocarla pasando esas varas de oro por las anillas, las argollas que había a cada lado, y sostenían el arca tocando las varas, no el arca no se podía tocar. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios. Y hay mandamientos que podrían ser justificados transgredirlos. Por ejemplo, si Dios dice, obedeced a vuestros gobernantes en todo. Vale. Y ahora un gobernante dice, prohibido que predicáis la Biblia, prohibido predicar el Evangelio. Tú dices, como Dios nos ha dicho que obedezcamos a las autoridades, y la autoridad dice que no prediquemos, pues no predicamos.
No, porque entonces entra en conflicto un mandamiento con otro. Si hay un mandamiento que dice que prediquemos la palabra, que prediquemos el Evangelio, y esto entra en conflicto con el mandamiento de obedecer a las autoridades, se tiene que imponer el principio que está detrás de toda la ley, que es el amor. Por eso ahora, ahí en el Nuevo Testamento, Pablo y otros van a decir porque nos es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hay mandamientos que pueden ser relativos en cuanto a cómo se aplican, pero hay otros que sí o sí son sagrados, no se pueden cambiar absolutamente en nada. Y uno era este: tú no puedes tocar a Dios. El arca representaba la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús... Bien, ha habido otro corte, estamos llegando al final del estudio aquí con cortes, pero bueno, mientras se nos restablezca la conexión, pues no hay problema. Entonces, cuando Jesús dijo, no me toques, subo a mi Padre, es porque, ¿por qué María Magdalena no le podía abrazar los pies? Por lo que eso representaba. Como antes os hemos dicho, yo aunque crea en Dios, vivo en los tiempos de María Magdalena, yo aunque crea en Dios, estoy en un cuerpo de pecado y no soy perfecto, peco. Entonces, Cristo es la ofrenda que tiene que ser llevada al lugar santísimo. Y esa ofrenda no se puede contaminar con el pecado, porque para entrar al lugar santísimo tiene que ser una ofrenda pura, sin contaminación. No se podía tocar el arca porque el que la toque está en pecado y contamina eso. La presencia de Dios está ahí, vas a morir. Si en tu pecado tocas a Dios, mueres. ¿Qué dijo Isaías cuando vio el trono de Dios? Ay de mí que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos la gloria de Dios, ¿no? O sea, Isaías era consciente que no se puede estar en la presencia de Dios como somos nosotros, con nuestros pecados. No es que Dios castigue a Uza porque es un hombre malvado, no, simplemente Uza sufre las consecuencias de lo que se le advirtió que no podía hacer. A ver, un ejemplo así simple para que entendamos. Si Dios dice, no metas la mano en el fuego porque te quemas, y tú dices, bueno, pero yo la meto. Parece que se va a caer un tronco, espérate que lo agarro con la mano y te quemas. Si Uza ve que el arca se tambalea, déjalo, no la toques. Porque Dios dijo, no lo toques. Eso fue la imprudencia de quitarle la trascendencia y la importancia a lo que el arca era. Si yo asumo, ¿por qué si yo veo que rueda un tronco en el fuego no meto mi mano y lo cojo? ¿Por qué? Porque yo sé que no debo hacer eso, me voy a quemar. Como que Uza no había asimilado. Porque ahora imagínate que el lugar del arca hubiese sido un bloque de hierro al rojo vivo. Y ven que se tambalea. ¿Qué hace Uza? Sale corriendo. Se aparta rápido que no le caiga encima. El gesto de decir yo la sostengo era un gesto de no haber asimilado bien y menospreciar lo que representaba el arca. O sea, no fue el gesto de decir, bueno, mira, de buena voluntad intentó, no, era lo que había más en el fondo de esta acción. El contenido del arca antes lo hemos mencionado, ¿verdad? Bueno, ahí está, cada una de esas cosas representaba algo. Los mandamientos que Dios le dio a Moisés, el maná que el pueblo recogió, y curiosamente el maná que había dentro del arca no se corrompía, no se estropeaba, estaba en un recipiente y permanecía intacto desde siempre. Curioso, ¿no? Eso. Pondrás el arca, dice, pondrás en el arca del testimonio, ahí lo dice en el versículo 16, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos.
y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Más adelante se nos va a explicar eso, pero nosotros ya lo hemos anticipado. Sabemos que eran las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Yo te daré. Dios le dijo a Moisés que construyera el arca del pacto para guardar la ley antes de que la ley fuera dada. Después Dios instruiría a Israel a poner otras cosas en el arca. En la que estaba ese recipiente era una urna de oro que contenía maná y la vara de Aarón que reverdeció. En Hebreos capítulo 9 versículo 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Es uno de los textos que nos enseñan esto. Hebreos 9, versículo 4. Se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos que hablar más de esto, así que el próximo día vamos a retomar aquí donde nos hemos quedado, porque tenemos que explicar qué es el propiciatorio, esa tapa, qué representa, qué significa, por qué se llama propiciatorio. Todo eso tenemos que mencionarlo todavía, o sea que aún nos queda estar aquí detenidos un tiempo estudiando toda esta parte en la que estábamos hoy, y si Dios quiere, pues un próximo día volveremos aquí y seguiremos aprendiendo. Pero conclusión, recuerda, hemos aprendido que la presencia de Dios siempre va a estar en medio de nosotros, Él se va a manifestar. Tenemos libre entrada a su presencia gracias a la sangre, en este caso la sangre de Cristo. Las cosas que Dios nos manda que hagamos, Él las va a dirigir, Él es el arquitecto, Él es el director, Él es el artesano. Él nos va a mostrar y nos va a llevar en lo que tenemos que hacer. Entre otras cosas, hemos aprendido eso hoy. Así que, queridos hermanos, nos despedimos ya. Y mañana ya es jueves. Así que si Dios nos lo permite, mañana, jueves, 9 de la noche, volvemos a sentarnos, abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. ¿Os parece? Pues un abrazo muy fuerte a cada uno, que Dios os bendiga y hasta mañana.